This meeting is being recorded. Bueno, sí, pues muy buenas. Bueno, aquí se dicen noches, no sé en México si serán tardes, las 7 de la noche, aquí son noches. Aquí son tardes pues muy todavía. bienvenidos a quienes están conectando. Ah, bueno, aquí son noches ya. Pero bueno, muy bienvenidos a quienes están conectando en esta tarde-noche, para que no peleemos. Bueno, si es la primera vez que se conectan a la radio, bienvenidos a este ciclo de la autoestima, muy bienvenidos. Mi nombre es Sandra Callejas, como lo dijeron ahora, y estamos en la tercera conferencia. Empezamos en el mes de julio. Durante todo el mes vamos a estar hablando acerca de la autoestima. Arrancamos por la autoestima porque es un tema de vital importancia para la vida. Yo digo que la autoestima, bueno, yo digo y los autores también dicen, es indispensable para nuestro desarrollo sano y normal, ¿sí? Trabajar la autoestima en cualquier momento de la vida, pues es válido. Entonces, estamos en la tercera conferencia, como dijiste ahora, los 6 pilares de la autoestima. Hay muchas miradas, yo les traigo una mirada, digamos, psicológica. Bueno, yo soy psicóloga, soy coach también y especialista en liderazgo. Y esto es un tema, digamos, que es transversal a nuestra vida laboral, a nuestra vida personal. Es un tema que nos impacta en cualquier contexto en el que nos encontremos. Entonces, por eso quisiera hacer una distinción de qué es lo que vamos a conversar hoy en esta tarde-noche. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que es bien importante, es el que tiene que ver con las heridas emocionales, con los traumas de la infancia, y para eso pues es necesario la asistencia de un terapeuta, de un psicólogo. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la construcción de, vamos a decir, de pilares, precisamente de prácticas que nos ayuden a precisamente incrementar o tener más bien una auténtica autoestima. Entonces, esta charla va a estar dirigida a la segunda parte, ¿sí? Donde les voy a compartir, digamos, una persona que tenga la intención, que tenga el deseo de tener esa autoestima auténtica, que tenga, sí, esa motivación, pues digamos que esta charla es para estas personas. Entonces, ¿qué va a pasar durante este tiempo que vamos a estar aquí conectados? Les voy a ir compartiendo cada uno de los pilares, les voy a ir compartiendo una serie de ideas acerca de cada uno de los pilares. También me gustaría que se llevaran primero reflexiones, como darse cuenta, seguramente la información que van a escuchar es posible que la hayan escuchado o es posible que no, y si no, pues la queremos acá, y si sí, pues la vamos a reforzar. Pero más allá de eso, quisiéramos que se llevaran ideas para que puedan poner en práctica. Les voy también a compartir una serie de preguntas, porque en las preguntas están las respuestas, y por qué no, una tarea para que trabajemos sobre estos 6 pilares, contestando una serie de frases que les aseguro que si lo hacemos juicioso, como les voy a explicar ahora, seguramente nos vamos a dar cuenta de muchas cosas acerca de estos 6 pilares en nuestra vida. Pero antes de entrar en materia con estos 6 pilares, quisiera, bueno, Mayra, que estuvo en la primera semana, Andrea nos hizo como una introducción a la autoestima. Mayra estuvo la semana pasada, que de hecho lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Desafiando Fronteras. Mayra nos estuvo hablando de niveles de autoestima. Yo les voy a hablar de pilares de autoestima y vamos a finalizar con Mari Tica, que nos va a hablar del síndrome del impostor, que tiene todo que ver con la autoestima. Pero antes de eso, yo quisiera compartirles unas ideas. Yo por acá tengo unas anotaciones para que no se me escape nada. Y la primera que quisiera decirles es que la autoestima no es lo que las personas piensan acerca de nosotros. La autoestima, hay muchas definiciones también acerca de la autoestima. Sin embargo, yo les quiero compartir algo sencillo y clave. ¿Qué es la autoestima? Es la valoración que tengo acerca de mí, sea positivo o sea negativo. Es lo que pienso y lo que siento acerca de mí.
y la empezamos a construir desde que estamos muy pequeños. Entonces, esa es la primera idea. Segundo, la autoestima no, digamos que no la construimos con cosas externas, como por ejemplo, porque tengo una pareja, porque logré éxitos académicos, éxitos laborales, por las conquistas que tuve, por las cirugías plásticas que me hice. Nada de eso, digamos, tiene que ver con la auténtica autoestima. Todas esas son cosas superficiales. La autoestima es una experiencia íntima que reside en el centro de nuestro ser, ¿sí? Entonces es más, el trabajo que vamos a hacer hoy es más hacia adentro, más que hacia afuera. Es una necesidad psicológica básica, o sea, todos los seres humanos tenemos esta necesidad psicológica y tenemos que trabajar para satisfacer esa necesidad y así poder, como decía el psicólogo humanista Maslow en su escala de necesidades, llegar a esa autorrealización, que es como la cúspide de la pirámide que él nos plantea en su teoría. Como les decía al principio, es esencial para el desarrollo normal y sano, es esencial. De la autoestima depende cómo respondamos nosotros a los desafíos que nos presenta la vida, ¿sí? A los problemas, a las situaciones, tanto vamos a decir positivas como negativas. Estoy mirando para dos lados porque estoy por aquí transmitiendo por Instagram y también por Facebook. Entonces, si me voy mirando para un lado o para el otro, es para poder sentirme conectado, que se sientan conectados conmigo con estas dos cámaras. Cuando yo tengo una autoestima alta o una auténtica autoestima, de alguna manera siento un control sobre mi vida, ¿sí? Siento un control y una sensación de poder y de capacidad, poder en el sentido de ser capaz de responder frente a todo lo que me presenta la vida. Por eso muchas veces todos vivimos una serie de desafíos, de dificultades, y algunas personas que se recuperan más fácil que otras. La alta autoestima o la autoestima auténtica nos da como esa resistencia y esa fortaleza. Por eso para mí es tan importante trabajarla. Creo que todos tenemos oportunidad de fortalecer nuestra autoestima. Yo he trabajado más de 25 años, si no estoy mal, en empresas y sobre todo los últimos 15 años en organizaciones, y encuentro ese punto, digamos, como una oportunidad de mejoramiento, y es como la valoración que las personas hacen de sí mismas. Porque como decía alguien, que no recuerdo el nombre, tanto si crees que puedes como que no, de igual forma, estás en lo cierto. Entonces, ¿por qué? Porque la autoestima tiene que ver con esa valoración. Y en la medida en que yo crea y sienta y piense positivo acerca de mí, pues seguramente me voy a lanzar a los desafíos o a los retos y no me voy a quedar lo que nosotros llamamos los coaches como en esa zona de confort. Bueno, lo que les decía ahora, la autoestima no nos la da, porque a veces solemos pensar, o algunas personas piensan, que entre más nos admiren, entonces se nos fortalece la autoestima. He tenido casos, y seguramente ustedes también conocen personas a las que les admiran muchísimo y sin embargo esta persona tiene un diálogo consigo mismo de total desvalorización. Por eso no necesariamente que me digan a mí algo positivo tiene que ver con que yo tengo la autoestima, porque si yo no me lo creo, yo siempre digo, te pueden decir alrededor todo lo que tú quieras, pero si tú no te lo crees, no pasa nada. O sea, la persona más importante o la primera que tiene que creer en sí mismo, más allá de que crean afuera las personas, es uno mismo. Desde ahí empieza. Por eso esa frase tan bonita que dice, es una experiencia íntima que reside en el centro de nuestro ser. Bueno, esas son como así para ir entrando, haciendo algunas aclaraciones acerca de la autoestima, y ahora sí vamos a entrar en los 10 pilares. Entonces, ¿cuál es la invitación? Yo les voy a presentar unas ideas acerca de cada pilar, a que pensemos cómo estoy yo con relación a ese pilar, eso qué tiene que ver conmigo, pero también que
como decía alguien por ahí, intención sin acción es pura ilusión. Entonces la invitación es a que con esta charla pongamos en práctica cómo puedo fortalecer ese pilar. Y el primer pilar tiene que ver con vivir conscientemente. Y cuando yo hablo de vivir conscientemente, hablo de darme cuenta, de estar presente, ¿sí? Porque no sé si les pasa, creo que a todos, que a veces vivimos en automático. Entonces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y parte de vivir conscientemente es estar presente en lo que estoy haciendo. Imagínense que yo estoy aquí conversando con ustedes y por allá estoy pensando en otras cosas. O sea, realmente no estoy, ¿sí? O yo estoy, vamos a decir, en una relación y yo empiezo a observar ciertas cosas, porque también vivir conscientemente es aceptar los hechos y la realidad. Pero a veces es más fácil hacerme el de la vista gorda, decimos acá en Colombia, es más fácil. Pero yo puedo ver ciertas banderitas rojas, decimos acá también, frente a ciertos comportamientos o actitudes, digamos, de la persona con la que estoy saliendo. Sin embargo, yo me hago la que no tiene que ver conmigo. Entonces, vivir conscientemente tiene que ver también con eso, con aceptar y darme cuenta de lo que está sucediendo en mi medio externo, tanto como en mi medio interno. Con esa posibilidad, cuanto más conscientemente vivamos, más confianza vamos a tener de nuestra propia mente y más respeto vamos a profesar de nuestro valor propio, ¿sí? Cuando yo hablo de vivir conscientemente, también es qué tan conscientes somos de nuestros valores, qué tan conscientes somos de nuestros intereses, de nuestros gustos, ¿sí? Porque cuando uno, pues como cuando uno le pregunta, ¿y qué quieres? No, me da igual, no le puede dar igual. Cuando yo vivo conscientemente, soy consciente, me doy cuenta de que esto es lo que a mí me gusta. En esa posibilidad yo puedo elegir. En estos días estaba haciendo una sesión, estaba iniciando un proceso de coaching con una persona y le preguntaba yo, ¿cuáles son tus valores esenciales? ¿Cuáles son esas cosas que no son negociables? Y fue un ejercicio muy bonito y los invito a que lo hagan también, porque ella empezó a decirme sus valores y a darme su definición. Ella nunca se lo había preguntado, pero al responder la pregunta y al empezar a conversar acerca de ella, se dio cuenta, ay, de razón es que cuando esta persona, un colaborador, hace esto, a mí me molesta tanto. Claro, porque está en juego mi valor esencial. Entonces, si yo no soy consciente de cuáles son mis valores, yo paso como en automático. Y hay cosas que me molestan o que me gustan, pero como que no tengo identificado por qué es. Entonces, con ese nivel de conciencia que me pareció un ejercicio muy bonito de los valores de ella empezó a entender, ella es como que dijo, de razón. Pero a la vez empezó también a preocuparse por decir, bueno, entonces, porque yo le decía, así como tú tienes tus valores, esa persona tiene los suyos y de pronto no están alineados los tuyos con los de ella. Entonces, un pilar de la autoestima es ser consciente de quién soy, de qué me gusta, de qué no me gusta, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis convicciones, de cuáles son mis intereses. Entonces, ese es el primer pilar. ¿Qué opinas de este pilar, Roberto? Bueno, de este pilar, de ahí nos vamos a ser consciente. Y realmente, así como lo estás explicando, es ese autoexamen de lo que tú tienes, ¿no? Cómo lo dijiste con los valores esenciales que tiene cada uno de nosotros. Ya sabes que siempre tengo que ponerme, por eso me rasparon, porque ustedes son muy así, muy directos con las cosas. Yo no traje mi casco. Hijo, pusiste ese ejemplo de en cuanto se empieza a hacer ese examen, esos valores esenciales, yo qué tengo. Cuesta trabajo poder en este momento decirte uno que pueda decir yo de mi persona. No sé, tal vez porque tengamos ahí en mente confundiendo la sencillez, humildad con no sé, desestimarnos nosotros mismos como personas. Cuesta trabajo encontrar ese del valor esencial que Sí, pudiéramos tener.
Sí, una pregunta, digamos, que puede ser más fácil es, ¿qué es lo más importante para cada uno en la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo no negociable? Sí, sin pensar en el valor como el nombre como tal, sino, por ejemplo, la persona me decía, mi familia, o sea, es un valor fundamental para ella. El esfuerzo, o sea, no es como un valor de diccionario, sino como que cada uno define cuál es su valor. Ese es solamente un pedacito de vivir con conciencia, ¿no? Como acerca de mí, pero también es importante, como les decía, vivir con conciencia es estar presente y estar dándome cuenta de todo lo que está pasando afuera. Y eso implica esa disposición para observar y para observarme de lo que está pasando y no hacerme el de la vista gorda, como que me doy cuenta que pasan cosas, pero es mejor que no, es mejor no. Entonces, digamos en el noviazgo, yo me doy cuenta de una cantidad de cosas y yo lo paso. Eso es vivir sin conciencia, por así decirlo. Y me caso y, ay, ¿qué pasó aquí? No, es que desde atrás lo venías viendo, solamente que dijiste, seguramente, no, de pronto él va a cambiar cuando nos casemos, siempre se dice eso, pero es como estar atento y es aceptar la realidad, los hechos y no pasar como en automático. Eso significa de alguna manera vivir conscientemente. Y quisiera dejarles el primer ejercicio. Igual yo tengo unas memorias, si alguien pues las quiere, nos puede escribir al Instagram de desafiando.fronteras y me escribe allí un mensaje, memorias, charla, y yo se lo envío, porque aquí tengo pues como todo. Pero te voy a dar aquí el ejercicio. Si le aportaras un 5% más de conciencia a tus actividades cotidianas, esto es una frase para completar, ¿sí? Lo primero que se venga a la mente. Ojalá podamos responder, tener 5 respuestas distintas a esa frase. Y no solamente es una vez, ojalá lo podamos hacer durante toda una semana. A ver qué pasa, a ver de qué se van a dar dando cuenta. Si aportaron 5% más de conciencia a mis decisiones y mis acciones, pues voy a completar una, pues seguramente no hubiera ido a la fiesta que fui, o seguramente no tomaría ciertas decisiones, o seguramente no haría lo que otras personas quieren que hagan, ¿sí me entiendes? Entonces es lo primero que se venga a la mente. Si aportaron 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes, y la completo. Hagamos eso durante una semana, o sea, todos los días, y traten de sacar de cada frase, completar 5 cosas distintas, lo que se venga, así se repita el otro día, lo que se venga. Cuando ustedes empiecen a leer, ahí sí la pregunta es, ¿de qué me doy cuenta? ¿Sí? Porque yo no puedo trabajar en lo que no reconozco. Y vivir conscientemente precisamente es darme cuenta. Vivir conscientemente es con conciencia, es conocer, estar presente. Entonces, primero, bueno. El segundo, ese es el primero. Señor. Sí, ese es el primero de tener conciencia, dar el 5% más, hacer el esfuerzo por darlo. Yo sé que aplicar 5% más a cada una de esas cosas, 5% más de conciencia. Si yo aportara un 5% más de conciencia a mi salud, seguro yo comería menos harinas, un ejemplo. Entonces, hacer ese ejercicio de completar las frases me va a ayudar a darme cuenta, a estar más presente, más consciente, porque muchas veces actuamos en automático. Ok, es que yo solito me hago vueltas en la cabeza. Está bien, ya somos conscientes de que sí estamos luchando por ser mejores cada día y estamos mejorando. A lo mejor no lo hacíamos bajo ese término del 5%, pero nos estamos esforzando. Y ese cambio, existe una tabla tal vez de que cuando no me esforzaba tenía un índice de aceptación, de reconocimiento tal vez, personal y de quienes nos rodean. Pero entre más te esfuerzas, de repente esa tabla con las personas va bajando.
En lugar de que reconozcan, de que motiven, de que aplaudan, lo ven con lo desdeñan, lo desprecian y eso pega en la autoestima. Realmente eso es, hijo, Bueno, ¿cómo se maneja? ese es otro pilar que vamos a ver ahora, que es la autoafirmación, ¿no? Que es precisamente darme digamos, el permiso de ser quien soy y no ocultar. Porque definitivamente cuando uno quiere caerle bien o que todo el mundo lo quiera, pues es imposible, es imposible. Entonces es como ser fiel a mí mismo, sin pasar por encima de las demás personas. Por eso decía yo que mejor me guardo mis preguntas para el final, porque siempre me adelanto, parece. Bueno, sí, hagamos así. Entonces, el ejercicio, la idea y la invitación no es solamente a que lo hagan verbal, o más bien, no lo hagan verbal, háganlo escrito, porque la escritura tiene un poder bien interesante en la memoria a largo plazo. No lo hagan en el computador, háganlo a mano. Bueno, entonces vamos al segundo, que es la autoaceptación, el segundo pilar de la autoestima, de esta mirada de un psicólogo que se llama Nathaniel Branden, que ha estudiado y trabajado acerca de la autoestima por más de 40 años. Entonces esta es una mirada, pueden haber muchas más, yo quiero presentarles aquí una que a mí me pareció muy valiosa. Y el segundo pilar tiene que ver con la autoaceptación, que lo escuchamos muchísimo en la autoestima, y el enfoque que le da este psicólogo, él no habla tanto de la autoaceptación desde el punto de vista físico, que eso sería más el tema de autoimagen, sino más desde el punto de vista de aceptar mis sentimientos, aceptar mis pensamientos, aceptar mis acciones de pasado, aceptar los errores que he cometido. ¿Cuál es el antónimo de la autoaceptación? Es el rechazo. Y creo que el enemigo más grande que tenemos a veces nosotros somos nosotros mismos. Entonces la autoaceptación es precisamente decir sí, digamos, a lo que soy, a lo que pienso, así eso no sea bueno, porque uno dice, ay no, pero yo como, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo tan bruta, o porque estoy pensando esto, o estoy sintiendo esto, o me siento mal por esto. Hace como 2 años recuerdo, no me acuerdo bien qué, pero yo sentí algo que yo dije, yo cómo puedo estar sintiendo esto. Yo me sentí muy mal porque eso iba como en contra de, pues como de mis valores esenciales precisamente. Y entonces conversando con una persona, yo le decía, yo me siento mal porque estoy siendo mala, ¿no? Esto no está bien. Y precisamente la autoaceptación es darme cuenta, está allí el pensamiento, está allí el sentimiento, vamos a decir un sentimiento de envidia, pues siento envidia, es como, listo, me doy cuenta que estoy sintiendo envidia, pero es más darme cuenta, más que juzgarla o rechazarla o decir, no, yo no puedo sentir envidia, es más bien decir, bueno, ¿cuál es el mensaje que me está trayendo eso que estoy sintiendo? Entonces la autoaceptación tiene que ver con eso. Y nos ayudaría muchísimo prestar atención a nuestro diálogo interno, ¿sí? Ser consciente implica observar y autoobservarme, y creo que esto alimenta el segundo. En la medida en que yo me autoobserve, me voy a dar cuenta que tanto me estoy rechazando. Entonces, entre más yo me rechace lo que soy, lo que hago, las embarradas que he hecho, las equivocaciones que he tenido, pues más lejos voy a estar de tener una autoestima auténtica. Tengo que reconocerme como pues un ser humano, digamos, si yo siento rabia, siento odio, siento envidia, yo no soy la envidia, yo no soy la rabia, yo no soy el odio, simplemente sentí eso, pero no soy eso. Entonces creo que es importante, y aquí una palabra clave de ese pilar es qué tan compasivo también estoy siendo conmigo. Entonces la invitación es a que seamos compasivos con nosotros mismos. A veces es más fácil ser compasivo afuera que
que dentro de nosotros mismos. Entonces la invitación es a escuchar ese diálogo interno, que tanto me estoy aceptando realmente. La idea es más comprender antes que juzgar. Como seres humanos, como dice una historia de unos lobos, que en nosotros vivimos los lobos, digamos el bueno y el malo, no recuerdo bien la historia, y entonces, ¿cuál lobo va a salir? Entonces le dice la persona, creo que es un abuelo al nieto, el que decidas alimentar. Entonces en nosotros está el yin y el yang. Lo importante es no hacernos lo que no lo vemos o rechazarlo, sino más bien darte el permiso de sentir, ¿sí? Siente lo que sientes, piensa lo que piensas, pero también ve más allá de comprender cuál es el mensaje que me está trayendo esto que estoy pensando, que estoy sintiendo. O también muchas veces le damos, nos criticamos mucho por cosas que hicimos en el pasado o equivocaciones, ¿sí? Una persona decía, es que si yo hubiera tenido, o sea, todo lo que sé ahora, en esa época seguramente yo no hubiera hecho X, Y, Z, ¿sí? Pero nosotros estamos hoy donde estamos gracias a todo lo que hemos vivido. Entonces, en ese momento hicimos lo que hicimos, como decía Luisa Hay, con el grado de conciencia y de conocimiento que tenemos en ese momento. Entonces, también autoaceptarnos es hacer las paces con nuestro pasado y no rumiar tanto, digamos, esos pensamientos que finalmente, si uno se pone a autoobservarse, realmente te debilitan y no nos llevan a nada positivo. O sea, en lugar de llevarnos a flote, como que nos terminan de hundir más. Entonces, más que el mensaje aquí es tratemos de comprender antes de juzgar y seamos más compasivos. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo aceptar esto. Y Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual, cuando le preguntan esto, es que no puedo aceptar, y él habla mucho de la aceptación, es, pues, el ejercicio es, acepto que me cuesta aceptar. Entonces, si me cuesta tanto, pues empezar por allí. Acepto que me cuesta aceptar eso. Eso es como un primer camino para dejar, digamos, como entrar y fluir, porque como dice una frase por allí, digamos, yo no me puedo ir de México, aquí Roberto, estamos aquí con la emisora de México, yo no me puedo ir de México, ¿cómo es que se llama el lugar donde ustedes están, Roberto? San Mateo Atenco. San Mateo Atenco, si yo no he estado en San Mateo Atenco. Entonces, yo no puedo trabajar sobre un pensamiento, una emoción, si no me doy el permiso de estar allí. Igual, no me puedo ir de San Mateo Atenco, pues si nunca he estado en San Mateo Atenco. Entonces, la invitación es, vamos a San Mateo Atenco. La invitación es, vamos al sentimiento, vamos al pensamiento, denos el permiso de estar allí para poder salir de allí. Porque uno a veces cree que las cosas, no, o sea, no, como que no, algo que no están, pero tarde o temprano, por allá, hasta pasan muchos años y por allí aparece. Entonces, una manera de que no salgan por allá tan adelante en nuestras vidas es invitarlas a entrar en el momento en que las estoy experimentando. Entonces, de eso hace referencia la autoaceptación, que es lo contrario definitivamente al rechazo. Entonces, el ejercicio... ¿Ah? ¿Se vale suspirar como tal? Porque, se vale suspirar. Porque cortaste tajantemente con una idea que de repente siento que la mayoría tenemos, que la autoestima, lo esencial primero es cómo te ves, lejos de ser realmente cómo eres y cómo te sientes. Entonces nosotros lo enfocamos de manera difícil. Entonces, esa aceptación primero va a quienes somos como persona, nuestros valores, nuestra ética, nuestra formación, antes de pensar en cómo me veo.
porque al final de cuentas no vamos a poder demostrar algo que no tenemos en el interior. Así como tú, no te puedes ir de San Mateo, bueno, ahora ya no porque eres adoptada, pero si no estás aquí, ¿cómo te puedes ir, no? O sea, ese vacío que tenemos a veces nos fijamos, direccionamos equivocadamente hacia dónde tengo que sobresalir en busca de cómo me tengo que formar y crecer. Ujú. Y la autoaceptación está más relacionada con esas cosas que no me gustan de mí, ¿sí? Porque es que quiero tapar o hacer de cuenta que no. Entonces la autoaceptación es aceptar que eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo, esa embarrada que hice, o sea, no soy yo, pero pues lo hice, ¿sí me entiendes? Entonces, porque es fácil aceptar lo bueno, pero aceptar la sombra, como dice nuestra compañera Mayra, no es tan fácil. Entonces la invitación es a darme cuenta que en mí pues pueden vivir esos dos lobos. Es sacarlos para comprenderlos y no para juzgarlos, para poder pasar, digamos, a otro nivel y no quedarnos en el repudio o en el rechazo que es, digamos, lo que es tan dañino para nuestra autoestima. Entonces, la tarea de las frases es, si tuviese un 5% más de autoaceptación y completo. Si tuviese un 5% más, si aceptase un 5% más mis pensamientos, si aceptase un 5% más mis sentimientos y emociones y completar, y completar. Hay teorías que dicen, si tú tienes un pensamiento negativo, pues cámbialo inmediatamente por uno positivo. Sin embargo, esta es una invitación a darme cuenta que ahí está y cuál es el mensaje. Si aceptase un 5% más mis errores del pasado, seguramente tendría paz en mi corazón. Estoy completando una frase. ¿Sí? Seguramente sonreiría más. Entonces, cada uno, lo que venga, inmediatamente complete la frase. Cuando me trato a mí misma con rechazo, y la última, me estoy dando cuenta que. Entonces, esas son las preguntas para la autoaceptación. Este es el segundo pilar. Vamos por el tercero y ya van a ser las 8. Vamos por el tercero. Ser autorresponsable es el tercer pilar de la autoestima que les quiero compartir. Y esto tiene que ver con un tema que a mí me encanta y que hay que trabajar, unos más, otros menos, y es hacernos cargo de nuestra vida, ¿sí? Digamos que comprender que somos responsables de nuestras decisiones, que siempre podemos elegir, hasta en las peores circunstancias podemos elegir. El contrario de la autorresponsabilidad y que no nos ayuda para nada en la autoestima es tener un papel de víctima. Todos en mayor medida, yo creo que lo importante es cómo poder identificar, y una pregunta sería, ¿en qué momentos he jugado el papel de víctima? O sea, ¿en qué momentos pobrecita yo o en qué momentos todo lo que me pasa es culpa de el gobierno, el jefe, el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el clima, ¿sí? Entonces la autorresponsabilidad, como su palabra lo indica, es hacernos responsables, ¿sí? Es hacernos cargos y de que, esto suena como muy fuerte, pero es así, creo yo también, y es que nadie nos debe nada, ¿sí? Y nadie viene, y esto aplica mucho también con las relaciones entre padres e hijos, cuando los hijos pues sienten, han tenido como una relación difícil con sus, ya sea madre o padre, y entonces tienen esa sensación de que la madre le debe algo, ¿sí? Y seguramente la mamá, el papá, como todos, los que son padres se equivocaron, pero ya siendo adulta, yo soy responsable. O sea, yo soy responsable también de mirar qué hago para sanar también
esas cosas del pasado que todavía no he podido sanar y que definitivamente me están haciendo ruido. Entonces, en la medida en que yo mire hacia adentro y diga, bueno, ¿qué está en mi control? ¿Yo qué puedo hacer frente a eso? O sea, consciente que yo siempre estoy eligiendo, siempre estoy eligiendo. Víctor Frank, que es un psiquiatra que tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, decía que hay un espacio entre un estímulo y una respuesta. El espacio está en la mitad y el espacio es mi actitud para responder frente a ese estímulo, ¿sí? Y él fue un claro ejemplo de eso, porque él estuvo en un campo de concentración nazi, en las condiciones más infrahumanas, y sin embargo, él siempre eligió cómo estar allí. Mandela es otro ejemplo de ellos. Bueno, entre muchos otros. Nosotros mismos, en algún momento, en muchos momentos, seguramente hemos ejercido ese poder que tenemos siempre de elegir a pesar de las circunstancias. Otra manera de evitar la autorresponsabilidad, que es como, está como enmascarada, es cuando yo me hago cargo o responsable de otras personas, es como una virtud, ¿sí? Yo hago eso porque nadie más lo hace, me toca a mí, yo soy la encargada. Entonces, de alguna manera, es una forma de evadir la responsabilidad sobre mi vida, ¿sí? Porque es más fácil enfocarse afuera que enfocarse en mi propia vida. Entonces hay que prestar atención también a esa forma también de evadir esa autorresponsabilidad. Me hago responsable de la vida de otros para no hacerme responsable de la mía. Bueno, aquí vamos a saludar Es más a todos que se han sencillo, ido todos conectando. tienen la culpa menos yo. Exactamente. Entonces, imagínate esa pregunta. ¿Cómo sería nuestra conducta si decidiéramos ser más responsables en esta situación? ¿Cómo sería nuestra conducta si decidiéramos ser más responsables en esta situación? Si actúo con un 5% más de autorresponsabilidad, puntos suspensivos para que la completen quienes están llegando. Estamos haciendo un ejercicio de completar frases. Si hoy actúo con un 5% más de autorresponsabilidad en el trabajo, entonces voy a dejar de quejarme de mi jefe. Completé ahí una frase. O si yo actúo un 5% más de autorresponsabilidad en mis relaciones, entonces yo voy a dejar de quejarme del esposo o de la esposa. Evito la autorresponsabilidad cuando yo le echo la culpa a todo el mundo. Por ejemplo, es una manera de terminar la frase. Si acepto la propia responsabilidad de mi propia felicidad, puntos suspensivos. Recuerden que la invitación es a que quienes quieran las memorias me escriban por el Instagram de desafiando.fronteras y les envío, pues, digamos, todo lo que hemos venido conversando y que lo hagan durante una semana. Todos los días hagan este ejercicio de completar las frases. Así se repitan cada día algunas y ahí se van a ir dando cuenta. Al final la pregunta siempre va a ser, ¿me estoy dando cuenta qué? Entonces allí vamos a elevar nuestro nivel de conciencia y la única manera de salir de donde estoy hacia donde quiero llegar precisamente es darme cuenta primero de qué es lo que está pasando. Este ejercicio es súper poderoso. Bueno, ese es el tercer pilar, vamos para el cuarto y era relacionado con lo que decía ahora Roberto y tiene que ver con la autoafirmación. Es el cuarto pilar. Y trabajar en estos pilares me permite tener una autoestima auténtica, ¿sí? Recuerden que la autoestima no depende de nada externo ni nada material. Es una experiencia íntima de mi propio ser. Entonces, la autoafirmación también es respetar mis deseos y mis necesidades. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a veces para las personas que no tienen este pilar fortalecido, es más importante los deseos y las necesidades de los demás antes que los míos, ¿sí? Entonces, el otro es importante o más importante que yo.
Entonces no respeto mis necesidades. Entonces autoafirmación es respetar mis deseos y mis necesidades y buscar la manera de expresarlas de manera adecuada. Como te decía ahora, también es estar dispuesto a ser quien soy y hacer que los demás se den cuenta de ello. No sé si les ha pasado, conocen a alguien que de pronto dice, no, yo mejor no digo porque de pronto me van a criticar o me van a excluir o qué van a pensar de mí, ¿sí? Entonces, siempre y cuando la autoafirmación, lo contrario es, o sea, yo no, para autoafirmarme no tengo que pisar a nadie. O sea, yo puedo ser yo, obviamente, respetando también a los demás. Entonces, la autoafirmación es darme el permiso de expresar quién soy, sin el temor a que me vayan a criticar, a que me vayan a rechazar. A expresar mis valores, a expresar mis convicciones, a expresar mis pasiones. Porque entre más yo me lo guardo, pues finalmente yo no estoy siendo fiel. Es a mí, justamente, es a mí misma. Y quien lo siente es quien lo vive, como dicen acá en Colombia en el carnaval de Barranquilla. Entonces, es un dolor muy grande, silencioso. Entonces, yo pienso que las personas a veces que quieren agradar mucho o siempre estar como al servicio del otro, no digo que esté mal, digamos, ayudar y servir, pero también qué tanto me estoy olvidando de mí, ¿sí? Por estar pendiente de las necesidades del otro y mis necesidades. Yo no puedo esperar que el otro sea el que cubra mis necesidades y mis deseos. ¿Qué puedo hacer yo para dar a conocer y expresarlas de la manera más, digamos, adecuada posible? Otra cosa que pasa es que tiene que ver con la autoafirmación y es que es importante que las personas conozcan mi potencial, ¿sí? Aquí en Colombia, no sé, en México, lo que pasa y en otros países que nos pueden estar escuchando es que dicen, no, yo no digo nada de mí porque van a decir que yo estoy muy arrogante o, ay, no, pues se tiene confianza o estas de que se la creen. Entonces muchas veces las personas dicen, no, yo mejor me quedo callado, bajo perfil, ¿sí? O también si estoy en una relación donde, cualquier tipo de relación, donde yo soy muy inteligente, pero si yo estoy con una persona, vamos a decir, el jefe, pongamos el ejemplo del jefe, resulta que yo soy muy bueno, pero mi jefe se pueda sentir amenazado por mi presencia, por mi inteligencia, porque de pronto va a decir, no, este me va a correr el butaco, como decimos acá. Entonces yo bajo perfil, ¿sí? Entonces, porque de pronto, pues me la dedica, de pronto me quedo sin trabajo. Entonces, allí no me estoy autoafirmando por el miedo a las consecuencias, ¿sí? Puede pasar en el trabajo, puede pasar en una relación personal, pues en la familia. Entonces, la esencia o el corazón de la autoafirmación es respetar y dar a conocer quién soy, sin temor. Afrontar nuestros deseos y respetar nuestros valores requiere coraje. Tenemos que salir de nuestros escondites. Necesitamos participar de la vida. En la medida en que nos autoafirmemos, pues estaremos participando más de la vida. Y podemos avanzar siempre, siempre sin la necesidad de pisar a nadie. Yo puedo decir quién soy sin necesidad de... Cuando yo estaba preparando esta charla, estaba pensando en una persona que tiene una autoafirmación muy alta, pero le falta el pedacito de no pisar a nadie. Es una persona pública. Entonces, está bien, yo puedo pensar lo que pienso, sentir lo que pienso, pero no tengo que pasar por encima de las personas. Entonces, esas son dos condiciones muy, muy importantes, porque mis derechos llegan hasta donde empiezan los tuyos. Es una frase también de asertividad. Entonces, si yo aporto un nivel más alto de autoafirmación a mis actividades hoy, entonces voy a completar. Diría
lo que pienso acerca de X situación. Si considero importante mis pensamientos y mis sentimientos, yo me daría el permiso de sentirlos. Estoy completando. Aquí un ejemplo. Si digo sí cuando quiero decir no y no cuando quiero decir sí, ay, sería un fresquito. Porque cuando uno dice sí al otro queriendo decir no, pues se está lastimando y no está siendo fiel a sí mismo. Está complaciendo a otro, pero en contra de sí mismo, de lo que realmente... Cuando yo voy a una fiesta pero no quiero ir, prefiero quedarme durmiendo. Yo no quiero ir a la fiesta, pero estoy yendo en contra de lo que yo quisiera y de lo que para mí es importante. Por ejemplo, si para mí es importante descansar, no quiero ir a esa fiesta porque tengo que madrugar, pero me voy para esa fiesta. Y resulta que el otro día amanezco terrible, súper mal, porque me cae súper mal el trasnocho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo prefiero dormir que ir a una fiesta. Entonces, si yo voy en contravía de lo que para mí es importante y sé que al otro día tengo una reunión, pero yo me voy para esa fiesta. Entonces, ahí no me estoy autoafirmando. Me estoy autoafirmando cuando digo, no, mira, maravilloso, pero si no tuviera que madrugar, iría. Toma, tranquila. Decimos por acá, mira. Con calma. Se me secó la garganta y no voy a tomar agua. Claro que sí. Perdón. Claro que sí, mientras seguimos acá con esto de la autoafirmación. Bueno, pero la pregunta que tenía era precisamente eso. En algún momento esa autoafirmación pudiera ser no constructiva, ¿no? No sé qué término ponerle. ¿Hasta qué punto podríamos ser así libres de poder expresar lo que yo siento? Como bien lo dices, hasta ese punto de decir donde empieza el derecho del otro, ¿no? Exactamente, en la medida que eso no le haga daño al otro. Perdón, pero No, con calma, con calma. No tengo que decir todo lo que pienso, ¿no? Lo que siento. También tengo derecho a la intimidad, ¿no? En ese sentido. Pero si es algo que va en contra de mis valores esenciales, en contra de mí, de mis derechos, pues creo que sí es importante poderlo decir. Bueno, ese es el tercero. Vamos para el cuarto. No, ese es el cuarto. Vivir con determinación. Vamos para el quinto. Ay, sí. El quinto. Entonces, vamos. El primero fue vivir conscientemente. El segundo fue la autoaceptación. Sí. El tercero, autorresponsable. Ser autorresponsable. El cuarto, autoafirmación. Autoafirmación. Y el quinto, vivir con determinación. Vivir con determinación, esa es una palabra que tiene una fuerza y una energía muy grande. No sé a ustedes cómo les suena, pero a mí esa palabra me parece como con impulso. ¿Sí? Entonces les voy a dar un ejemplo de lo que es determinación. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que hay una persona que dice que quiere ser escritora desde que tenía 15 años. Entonces alguien le dice, y que si ha escrito algo, artículos o algo. No, yo no he escrito nada. Entonces, y de pronto ha sido algún curso de escritura o has leído acerca del tema. No, pues la verdad no, tampoco. Pero me imagino que te encanta leer. Ay, pues la verdad es que leo los clasificados del periódico solamente. Ah, ya. Entonces, ¿de qué te gustaría escribir? No, pues la verdad no sé.
Entonces, conclusión, eso es fantasía. Como les decía al principio, intención sin acción es pura ilusión. Entonces, un ejemplo de determinación es, yo quiero ser escritora. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer para eso? ¿Sí? Entonces, yo voy a empezar buscando algunas revistas donde yo pueda escribir mis artículos, o voy a empezar a hacer un diario y empiezo a escribir. Ay, va a venir a mi ciudad una persona que hace cursos de escritura creativa, me voy a meter allí. Entonces la determinación es, y esa es como la diferencia que hay entre la decisión y la determinación, ¿no? Yo decido algo, listo, pero de ahí, del dicho al hecho, en el hecho es donde está la determinación. Entonces, por eso primero tengo que tener claro qué quiero, cuáles son mis objetivos y qué tengo que hacer para, por ejemplo, el caso de la escritora. Entonces, lo que trabajamos nosotros en coaching son precisamente los planes de acción. O sea, estoy aquí, quiero ser escritora, no sé en cuánto tiempo, estoy acá y quiero llegar acá a ser escritora. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar los coaches para acompañar a las personas a llegar donde quieren llegar, pero es a través de la acción, ¿sí? Que en el camino me voy a encontrar con obstáculos o con cosas internas que a veces no me van a dejar avanzar, y eso también lo trabajamos los coaches, ¿no? También ahí donde es importante pensar qué me estoy diciendo acerca de esto, de ser, no, yo voy a ser escritora, yo soy más mala para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me estoy diciendo yo? Pero la determinación es hacer que pase, ¿sí? También está muy relacionado con la responsabilidad, hacer que pase, y para hacer que pase, pues tengo que primero tener claro mis objetivos, definir unas acciones, estar chequeando mis avances, estarme dando cuenta de cuáles son mis conductas para no desviarme, prestar atención. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso y ¿qué pasa si yo voy y me como un pedazo de pastel de chocolate con un helado y una malteada? Prestar atención a las consecuencias de mi... Ah, No, dice que qué pasa si le tomas un chocolate, una malteada, estás bien contenta. bueno, pero eso va en contravía de mis acciones, o sea, de mi objetivo, ¿sí? Porque resulta que yo quiero sentirme más saludable, sentirme con más energía, y entonces yo me como todo eso. Entonces, estar pendiente de las consecuencias de mis acciones para determinar si realmente están produciendo los resultados que yo pretendo y que preveía, ¿sí? Vivir con determinación no solamente requiere disciplina, también coraje, ¿sí? El coraje de respetar los propios valores y los objetivos. Por eso cuando yo voy a establecer un plan de acción y estoy determinada realmente a hacerlo realidad, es importante, más allá del resultado, es ¿y para qué o por qué quiero lograr eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el valor también que hay detrás de eso? Porque eso es lo que le da energía a estos planes de acción. Siempre hay algo que está debajo de eso, de bajar de peso, de escribir un libro, de ganar dinero. Pues, no es así el resultado, es lo que está detrás o lo que me da eso que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué acciones tendría que emprender para que mi propósito se cumpliera? O para pasar más bien de los deseos y los sueños a propósitos, ¿sí? Recuerden que intención sin acción es pura ilusión. Entonces, para dejar de fantasear, ¿qué acciones tendría que emprender? Y no tienen que ser grandes acciones, pueden ser acciones pequeñas. De hecho, hace poco empecé a leer un libro que habla de hábitos atómicos y precisamente es empezar con cosas pequeñas, y eso me va llevando a las cosas más grandes. Si actuase con un 5% más de determinación, yo me levantaría todos los días a hacer ejercicio a las 5 de la mañana.
completando la frase, si aceptase un 5%, aportase un 5% más de determinación a mi trabajo, si aportase un 5% más de determinación a mis relaciones más importantes, si aportase un 5% más de determinación para mantener una buena salud, deseo traducir estas ideas a la práctica, necesitaré. Me estoy dando cuenta que esas son las frases incompletas para que nosotros completemos. Bueno, y el último, que es vivir con integridad, básicamente la palabra lo dice, integridad es tener principios de conducta que nos permitan mantenernos fieles a nuestras acciones. Es ser como congruente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Vivir con integridad también es tratar a las personas con respeto, con sinceridad, con dignidad. Vivir con integridad también es respetar las promesas que hacemos, es cumplirlas. En la medida en que yo me comporte de una manera que yo considere respetable, voy a producir un resultado mucho más importante que la aprobación de los demás. Es la aprobación que yo tengo de mí misma. ¿Sí? Porque yo me voy a sentir, digamos, como orgulloso de la persona en la que me he convertido o la clase de persona que soy. Entonces, el primer paso para confiar en otros es que yo me sienta una persona confiable y una persona en la que se puede confiar. Entonces, en la medida en que yo viva con más integridad con esto que les acabo de mencionar, pues más me voy a gustar y me voy a admirar. Por eso es un pilar importante cuando hablamos de la autoestima. Las preguntas, las frases para completar. Si aporto un 5% más de integridad a mis actividades cotidianas, si aporto un 5% de integridad a mi trabajo, si aporto un 5% más de integridad a mis relaciones, cuando hago cosas de las que me siento orgulloso, si quiero sentirme orgulloso de mis decisiones y mis acciones, ¿de qué me estoy dando cuenta? Esas son las frases para completar en estos 6 pilares. Vamos a hacer el recorrido así como brevemente para ir terminando. Vivir conscientemente. El 2, autoaceptación, autorresponsabilidad, autoafirmación. Vivir con integridad. ¿Cuál se me escapó? Vivir con determinación. Y vivir con determinación. Esos 6. Acá en México diríamos es vivir, sobre... vivir como producto de gallina. ¿Vivir como producto de qué? Bueno, es que acá en México a todo hay que ponerle blanquillos. ¿Sí? Sí. Es una frase muy coloquial, pero realmente así es en torno a los blanquillos. Es que si lo digo acá me van a colgar aquí en México, pero es que realmente así tenemos que vivir poniéndole toda la actitud, todas las fuerzas, y no hay otra, es que es ponerle producto de gallina. Bueno, para terminar, la invitación que nosotros hacemos, bueno, primero es a que se conecten en la siguiente, que va a estar muy buena, por una persona que ha trabajado muchísimo el tema del síndrome del impostor. Y segundo es seguir trabajando en este tema de la autoestima, que es tan, como decía al principio, tan vital para nuestra vida, para nuestro desarrollo sano, a nuestro desarrollo normal, para afrontar los desafíos de la vida. Porque entre más auténtica sea nuestra autoestima, o sea, que proviene del interior y no del exterior, pues primero vamos a buscar más desafíos y más estímulos
digamos, difíciles, o sea, cosas que merecen la pena. Cuando yo no la tengo, entonces yo me quedo en mi zona de confort porque mi autoestima es bajita, entonces yo no puedo, no me voy a poner en riesgo. Mejor vamos a estar equipados para enfrentar los problemas que surgen en el trabajo o en la vida personal. Nos vamos a recuperar más fácil de cada caída y vamos a tener más energía para empezar de nuevo. Vamos a ser más ambiciosos en el buen sentido en nuestra vida. Mayor va a ser el deseo de expresarnos, reflejando nuestra riqueza interior. O sea, no me voy a esconder, no, que no me conozcan, que no sepan que yo existo. Entre menos sepan, mejor, ¿no? Vamos a tener comunicaciones más abiertas, más sinceras, más adecuadas, porque creemos que nuestros pensamientos son tan valiosos como son los tuyos. Vamos a tener mayor disposición también para tener relaciones positivas en lugar de tóxicas y vamos a tratar bien a los demás. Entonces, imagínense si no vale la pena. Vamos a vivir pues con mayor plenitud en este tránsito de la vida. Entonces, esta es nuestra invitación para que trabajemos en este tema que creo que no se agota y que en las diferentes etapas de la vida pues pueden ser distintos, ¿no? Depende también lo que cada quien haya decidido cómo trabajar, qué tan vivir conscientemente ha decidido también para trabajar en su propio, digamos, autodesarrollo. Estas preguntas, este ejercicio que les estoy planteando aquí, hace parte de incrementar mi autoconciencia, o sea, darme cuenta, pero también trabajar en mi propio autodesarrollo. Esa es una manera. Hay trabajo, hay esfuerzo, sin embargo, pues es la única manera. Entonces la invitación es a que hagan las frases, escriban con papel y lápiz o lapicero, no en el computador, y miren a ver qué se dan cuenta y qué pueden hacer. Lo primero que podrían hacer a partir de eso que se dan cuenta. Bueno, entonces eso es lo que les quería compartir. Me pasé un poquito. Hay que tomar nota. A mí me encanta y me parece muy poderoso. No, pues muy bien. Esa autodeterminación es en lo que va. Realmente ahí, de estos 6 pilares, creo que al final redundamos todos en el quinto, autodeterminación. Vivir con determinación podemos tener todo el conocimiento, podemos saber dónde están nuestras fallas, ya tenemos hicimos nuestro examen, lo que somos, dónde carecemos, pero si no damos un pasito hacia, le llamaría yo, una conversión, a intentar, aunque sea, mejorar un poquito, por mucho que podamos tener, como lo dijiste en algún momento, incluso económicamente, la autoestima realmente, como personas, estaríamos ocultándola detrás de todo lo que pudiéramos tener a nuestro alcance. Necesitamos dar un primer paso. La persona más importante, así suene egoísta, porque a veces dicen, no, ¿cómo voy a decir eso? La persona más importante soy yo. En la medida en que yo esté bien también, pues voy a estar mejor también para otras personas. Si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien para otros. Por eso un impacto de la autoestima auténtica es tratamos bien a los demás. Entonces, si yo no me trato bien a mí. Perdón. Y eso a lo mejor lo vamos así como lo acabas de decir. También nosotros, hay una enseñanza, mandamiento, no sé cómo sea, es amarás a tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si lo ponemos como últimamente lo hace la tecnología en reversa, es decir, que si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo y no vas a poder amar a Dios de ninguna manera, ¿no? Entonces, el centro para todo cambio, para cambiar el mundo, necesitamos cambiar y mejorar nosotros. Y a partir de ahí, podremos ir con nuestra familia, con nuestros semejantes, nuestros vecinos y ir cambiando las cosas.
No sé, pero estoy mal. Y no sé, creo que dije. Silencié. Bueno, ya. Así, ¿Mandé? así es. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta por allí. Bueno, como ya les dije, si les interesa, igual me escriben por allí, por el desafiando punto fronteras y les envío las memorias. Bueno, tienen que colocar ahí el correo, ¿no? Para poderlas enviar. Así No, que yo, si yo, si yo las voy a ser el quieres, te primero. las comparto. Yo voy a ser el Bueno, primero en entonces, poner esas, para solicitar esas memorias. Mira, me voy a poner aquí a ver si me es posible ver los comentarios, porque ahora la tecnología es la que... No, creo que me va a fallar en ese momento la tecnología. bueno, Pero entonces, aquí estamos, Sandra. No, pues ha estado muy interesante como todas las pláticas que hemos tenido con ustedes. Este mundo de Desafiando Fronteras, la verdad es que lo está logrando. Está rompiendo barreras. En lo personal, en mí, lo hicieron desde la primera ocasión que interactuamos. El hecho de saber, es cierto, lo decíamos, esa autoaceptación como tal, de repente sí nos muestra, estás mal aquí, pero no encontraba uno la llave. Recuerda que la primera pregunta es, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para encontrar, cómo hacemos para identificar y sobre todo, cómo lo hacemos para corregirlo? Realmente todo es un proceso. No podíamos, ahorita comprendo, no podíamos empezar a correr cuando apenas empezábamos a gatear en este autoconocimiento de lo que es uno.